Mi hija tiene la obligación de apoyarme con sus hermanos, puesto que yo me tengo que ir a trabajar. Ella no es nadie para juzgarme, ni a mí ni a su papá. ¿Qué le pasa? Como sea, él le dio la vida y nos apoya cuando puede y como él puede. Mi hija se me está rebelando y no voy a permitir que se me salga del huacal. ¿Cómo me quedé? Mi hija se me está rebelando. Bienvenida, Priscila. Buenas tardes, No Rocío. lo vas a permitir. No, no lo voy a permitir. ¿Qué es lo que no vas a permitir que haga Melanie? Porque además, pues tengo información bien importante por parte de Mario Herrera para que sepa Melanie que su papá efectivamente tiene derechos. Yo no sé si los perdió ya o no. Vamos apenas a entrar en ese punto donde sabremos si el papá de Melanie y sus 6 hermanitos todavía pasa manutención, ha suspendido la manutención porque luego la condiciona, ¿no? Ah, pues entonces como no me dejas ver a los niños, entonces yo ya no te doy la manutención. Y no tiene nada que ver una cosa con otra. Por lo pronto los dejó sin techo. ¿Por qué? Porque el techo donde vivían está a nombre de la esposa del papá de Melanie, se llama Ricardo. Y además, la mamá la esposa de Ricardo desconocía la existencia de esta familia que tiene con Priscila. Se da cuenta por medio de una llamada y bueno, con esta persona tiene 2 hijos. Pero los que sí sabían de cómo estaba toda esta historia son Priscila y Ricardo. Así que se llevaron entre las patas a cuántos menores de edad. Cada reconciliación es un hijo. Ese es el tema de esta tarde. Y bueno, a ver, Priscila. Bueno, antes de ir con Priscila, voy con Mario. Mario, aclarémosle a Melanie y a jovencitos como Mérida, tantas personas que nos están viendo, que les mandamos un beso enorme. ¿Qué derechos tienen los padres de, por ejemplo, ver a sus hijos, siempre y cuando no incumplan pensión alimenticia, ¿no? Aquí hay 2 tipos de derechos. Los derechos inherentes, que son los que tiene por el simple hecho de ser padre, y los derechos que adquiere cuando cumple sus obligaciones. En este caso, él tiene derecho a ver a sus hijos, convivir con ellos, siempre y cuando ellos lo deseen. Y las obligaciones inherentes que va a tener, por supuesto, es dar una pensión alimenticia, que esta va a incluir un techo, un vestido y un sustento. En caso de que él no dé a sus obligaciones, lo correcto es denunciarlo como deudor alimentario y la justicia se encargará. Y los derechos que tendrá él, pues podrá solicitar a la madre que vea a los menores de edad. Si los menores de edad se niegan, hay que darle vista a la autoridad también, puesto que no son libres de su voluntad, pero también la autoridad podrá consentir este tipo de cosas. Entonces, en el caso de Melanie, ella pudiera negarse, pero los demás menores sí tendríamos que invitarlos a que convivan con su padre, siempre y cuando él no contravenga alguna actitud o cometa algún delito. Claro. Ahora, ¿en qué cabeza cabe, Priscila, responsabilizar a tu hija de los actos y decisiones que tú cometiste? Bueno, tú y Ricardo. No responsabilizarla al 100, Rocío. Yo lo que quiero es que me ayude con sus hermanos para que yo los pueda mantener. Pero a ver, tú dijiste que es su obligación, no ayuda. Sí, sí es su obligación 2. porque es la hija Ok, mayor. hablando de obligaciones, ¿sabes cuál es tu obligación? Una de tus obligaciones principales es proveerle de educación a tus hijos, Claro. a todos y cada uno de ellos. ¿Por qué le quitaste la posibilidad de seguir estudiando a Melanie? No le estoy quitando la posibilidad, le estoy truncando un poco el espacio del estudio para que me apoye con sus hermanos. Soy la única que los mantiene. Necesito yo llevar sustento a la casa, Rocío. Te pregunto hasta cuándo. Hasta que tengamos un poco más de dinero, hija. Ya lo había platicado contigo. Lo que no me gusta, Rocío, es que todos los días que yo llego de trabajar, yo hago doble turno. Todos los días es para reclamarme la relación que tuve o no sé qué más tendré con su padre. Al final... Espérame. O sea, ¿no tienes claro que tienes con el papá de tus hijos? Sí. Lo tengo de a lejos, desafortunadamente. ¿Cómo de lejos? Viene y va porque tiene otra familia. O sea, ¿y tú lo aceptas así? Lo quiero. Sin embargo, no estoy muy de acuerdo que ya tantos años y no viene a vivir con nosotros por la enfermedad de su esposa. Te lo Pues no prometo. aceptes que ella siempre va a ser la esposa y tú la amante. No soy la amante, hija. ¿Qué Respétala, enfermedad soy tu tiene? mamá. Diabetes. Tiene muchos años. Desde que yo conocí a la señora, empezaba con unos problemas de salud. Tenía diabetes.
Sin embargo, Ricardo a cada rato me decía, es que fui al hospital con ella, es que mis hijos se tuvieron que quedar con ella, los hijos que evidentemente tiene primero con ella. Sin embargo, son cosas que Melanie no comprende, cree que yo nada más soy la mala con ella. Yo amo y adoro a mis hijos, Rocío. Por eso también me fleto doble turno en trabajar para traerles el sustento. No le quito la posibilidad de estudiar, pero sí tiene que ayudarme con sus hermanos. ¿No tiene que? Sí tiene que, es mi hija mayor. ¿Tiene que? No. Legalmente no. No hay ninguna obligación que tenga alguno de los hijos a ayudar con los demás hermanos. La única obligación y derecho que tienen los hijos es acceder al estudio y hacerlo. Por eso la educación es laica y gratuita, para que lo puedan hacer libremente. Hay, en caso de que los padres no inscriban a los menores en la escuela, ellos tengan la tutela para hacerlo frente a la escuela y la escuela hace trámites para sustituir a los padres. Aquí la ilegalidad es que en el momento en el que los padres le quitan el derecho a la educación, podrá denunciarse y perder la patria potestad. Ahora, la importancia, Iván, de obligar a un hijo a hacerse cargo de obligaciones que, valga la redundancia, que no le corresponden. Es decir, ¿cómo te voy yo a acelerar ese proceso de responsabilidad a tan temprana edad? Y además de un ser humano que no es tu hijo, o sea, es tu hermano. Te confundes, ¿no? Totalmente, es bien negativo que por el hecho de llegar primero al mundo te toca ocuparte de todos los demás de abajo, que en este caso no es uno, no son dos, son demasiados. Como también a veces pasa, cabe mencionar, que el menor es el que se tiene que quedar a cuidar a la mamá. Sí. ¿No? O sea, estas dos posiciones de pronto por cultura están impuestas y efectivamente es terrible en el sentido de arrebatar posibilidades, arrebatar oportunidades